presentes es ganancia, ¿sí? Es realmente algo bueno, ¿sí? Y realmente digo es bueno porque tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, de enriquecernos en conocimiento principalmente. La palabra de Dios es precisamente para que nosotros tengamos esa comunión, ese conocimiento, esa cuestión o esa forma que quiere que Dios entendamos para nuestra vida, para que entendamos que nos hace mucha falta del Señor. Y pues yo doy gracias a Dios que estoy aquí para predicar su palabra. Tiene tiempo que no lo hacía. Venía y hasta mis piecitos vienen temblando, ¿no? Y el corazón se me agita un poco antes de que suba aquí a este lugar donde pues se habla de la palabra. Pues vamos a inclinar nuestro rostro y primeramente vamos a ofrecer una oración a nuestro Padre para que pues sea Él quien dirige esta, pequeño estudio. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre bendito, en esta mañana, Señor mío, te doy gracias. Pero sobre todo, Señor mío, te pido que limpies mi corazón, que limpies mi mente, Señor mío, que sea tu Espíritu quien hable. Que apartes, pues, toda esta carne, Señor mío, y todo este mal que pueda estar presente, Señor mío, y que seas tú quien dirija tu palabra, que seas tú quien me dirija, Señor, y ponga palabra en mi boca, Padre bendito. Te pido que en todo momento, Señor mío, guardes esta palabra que vamos a impartir, Señor mío, tú y yo juntos. Todo esto te lo pido en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues bueno, como bien lo mencionaba la hermana Ruth, vamos a hablar un poquito de lo que fue Génesis capítulo 22 del 1 al 13, que precisamente nos narra de Abraham, ¿sí? Y como bien lo decía, el título dice la tristeza de Abraham y la tristeza del Padre Celestial. Quise dar un poquito la vuelta. Y también vamos a ver lo que es la obediencia hacia Dios es igual a crecimiento, ¿sí? La palabra de Dios nos dice, aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Nótese, en estos momentos el Señor estaba hablando a Abraham, ¿sí? Y le estaba dando una instrucción, ¿sí? Dios da instrucciones, ¿sí? No da sugerencias, ¿sí? No da si quieres, si puedes, ¿sí? Pero aquí viene la otra contraparte. ¿Qué es lo que Abraham responde? ¿Sí? ¿Y qué respondió? Dijo, heme aquí, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito también de lo que suscitaría posteriormente, hablando unos 2000 o 2500 años después de esto. Porque estos versículos, bíblicamente o teológicamente, hay una parte donde se dice que es un tipo, y un tipo se refiere a un personaje, a una situación, ¿sí? Y hay un antetipo. Y el antetipo es el cumplimiento de lo que a lo mejor en este caso, personaje que estamos hablando, Abraham, ¿sí? De Isaac, ¿sí? Padre e hijo. Y posteriormente vino Dios Padre, Hijo. ¿A qué me refiero? A que el Padre Celestial dijo, daré a mi Hijo, ¿sí? Para el perdón de todos los pecados de aquellos que yo decida seleccionar, ¿sí? Porque también Dios Padre tuvo que dar a ese Hijo, y hay una semejanza. El Hijo, ¿qué hizo? Obedeció
al igual que Abraham. ¿Sí? Entonces, no nos quedemos con esto. Vamos ahora a traspolarlo a nosotros. A nosotros, oyentes de la palabra de Dios, a nosotros que vivimos en otros tiempos, a nosotros que realmente necesitamos aprender. ¿Y qué pasaba aquí? Yo les decía que la instrucción tenía que tener una obediencia, y es correcto. Así nosotros, cuando a nosotros no nos dice Dios, toma a tu hijo, ¿sí? Dámelo en sacrificio. A nosotros nos las puso más fácil, si quieren verlo así, ¿sí? A nosotros nos dijo, vámonos más suavecito, ¿sí? Las pruebas que Dios nos pone, muchas veces nosotros hablamos, Señor, ¿pero por qué me pruebas? Error número 1. A Dios no lo cuestiones, ¿sí? A Dios obedécele. ¿Y cómo lo vas a obedecer? A través del conocimiento de su palabra, ¿sí? La palabra no vino aquí nada más para abrirla, leerla y medio entenderla. Vamos a hablar un poquito, una prueba. Lo que comúnmente hoy día se habla. Híjole, todo está caro, todo es gastar y gastar, y me siento desesperado, ya no sé para dónde voy, y etcétera. ¿Sí? ¿Qué dice Dios? Confía en mí, yo proveeré. ¿Sí? Y posiblemente veremos que realmente Dios provee en todo momento, pero nuestra situación mental y nuestro corazón, ¿qué dice? No, por mis fuerzas, por mis medios, yo buscaré la forma de salir adelante, inconscientemente. ¿Por qué se los digo inconscientemente? Porque no hay obediencia realmente plena. Porque si hubiese sido una obediencia plena, como dijo Abraham, heme aquí, ¿sí? Aquí estoy, yo saldré, yo confiaré en ti. No tengo ni por qué cuestionarme el hecho de la situación, simplemente confiaré en ti y seguiré, ¿sí? En esta parte, en esos primeros versículos, recordemos que Abraham es llamado el padre de la fe, como bien lo saben todos ustedes, ¿sí? Pero ni siquiera él sabía que tenía esa magnitud, ¿sí? Él ni siquiera sabía, ni por su mente pasaba que Dios le estaba probando la fe, la obediencia, el amor, porque eso fue una prueba para él, ¿sí? Y esto a la vez le estaba dando un crecimiento, ¿sí? Un crecimiento a su espíritu, a su alma, hacia su percepción, que tenía hacia Dios. Nadie termina de crecer en esta vida, y que les quede claro, que nos quede claro, no vamos a terminar de crecer, ¿sí? Entonces, él ni siquiera sabía que él era capaz, ni siquiera, pero la obediencia lo llevó hacia allá. Solo obedezcamos al Señor y van a ver qué grandes cosas lograremos, ¿sí? Eso es lo importante. Que si a lo mejor atravesamos una situación complicada, una enfermedad complicada, solo obedezcamos al Señor, ¿sí? No preguntemos por qué o el para qué, porque muchas veces no preguntas el por qué, no el para qué, no, solo obedezca, ¿sí? Pero es algo muy complicado, incluso para mí lo es, ¿sí? Él decide cuándo nos prueba. Él decide cuándo nos da crecimiento, ¿sí? Él decide cuándo abate el orgullo. Él decide cuándo abate la soberbia. Él decide cuándo abate el falso conocimiento hacia Él o la falsa percepción, ¿sí? Él decide en qué momento nos doblega, ¿sí? Él decide en qué momento nos enseña a perdonar, porque hasta para perdonarnos Él decide en qué momento, y por eso dice, los tiempos de Dios son perfectos para cada uno, porque no es, mi tiempo no va a ser el mismo que el de que el de Esmeralda, no va a ser el mismo que el de la hermana Oliva, va a ser diferente, porque a lo mejor mi tiempo, a lo mejor yo decía muchas veces, sí Señor, ya te acepté, y yo lo decía, sí te sigo, pero ¿qué creen? Que a lo mejor no es mi tiempo.
Y espero yo que no lo sea después, ya cuando uno pase tanto tiempo, ya sea cuando uno sea viejo, pero el Señor sabe en qué momento te hace crecer. Abraham tenía 100 años, 103 años en este momento, y lo estaba empujando, lo estaba diciendo, crece, crece en conocimiento, en obediencia principalmente. ¿Sí? Porque la obediencia, ¿qué dice? Agarra la palabra, léela. ¿Cómo no? ¿Somos obedientes algunos? Preferimos a lo mejor irnos al mundo, aprender un poquito más. No es malo también aprender de tu trabajo, aprender tu conocimiento, porque hasta la palabra lo dijo, el pueblo de Dios fue destruido por falta de conocimiento. Bueno, para las personas a lo mejor que en ocasiones se llega a perder un empleo, pues es por falta de conocimiento también, ¿sí? Por falta de preparación, por falta de capacitación. Seguimos, hermanos. Esto le dio crecimiento a Abraham, ¿sí? Nosotros debemos despojarnos de lo que nos estorba, ¿sí? Las pruebas, ¿sí?, que Dios nos pone, como se los dije, esas pruebas, aprovéchenlas, ¿sí? No es que seamos masoquistas, ¿sí? Disfrutemos realmente porque el Señor está ocupando en nosotros, ¿sí? También, traspolando un poquito las cosas, muchas veces los evangelios baratos, porque así se manejan, dice, proclama con tu boca, ¿sí? Y va a ser hecho. Sí, es cierto. El Señor nos dice, claro que sí, tú confía, tú pídelo, tú pruébame, lo dice, y verás que sí. Pero muchas veces no se nos dan las cosas. ¿Por qué razón? Muchas veces las personas, oh Señor, quiero un carro, ya te enten ahí. ¿Pero qué creen? Que ni siquiera mentalmente están preparados o financieramente están preparados para soportar eso, ¿sí? Porque no saben ni qué es tener un carro a lo mejor nuevo, porque no saben qué es tener una casa nueva, porque no saben qué es tener una familia nueva, ¿sí? Me refiero cuando uno recién se junta. Son muchas cosas para lo cual tiene que prepararse uno, ¿sí? Así, en esta parte, Abraham fue preparado poco a poco. Y a su vez iba preparando a Isaac, ¿sí? Porque recordemos que, por ejemplo, lo que hace el padre, el hijo lo observa, ¿sí? Y lo va aprendiendo. En el versículo 2 le dice, llévalo a Moria, ¿sí? Moria es una cordillera donde están, obviamente, cuando hablamos de cordilleras, hablamos de varios montículos de tierra, montes, cerros, etcétera, como lo quieran ver. Y yo les decía, tiene una correlación. En esa cordillera estaba también, no lo especifica dentro de lo que yo estudié, no indagué un poquito más, pero sí lo digo con certeza, estaba lo que era el monte de la Calavera. Y todos saben que ahí fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y que ahí en ese lugar, no por coincidencia, sino por planificación del Señor, dijo, ahí me vas a ofrecer a tu único hijo. Así como Dios ofreció a su único hijo, igual en esa parte. Ahí fue donde estuvo Jerusalén, ¿sí? Entonces, vayamos viendo cómo yo les hablaba, hay un tipo, hay un antitipo. O sea, va correlacionando, por eso dice la tristeza de Abraham y la tristeza de Dios. Ambos sufrieron una tristeza grande en su corazón. Seguimos en Génesis 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar de Dios que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Escuchen bien, adoremos y volveremos a nosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos, ¿sí? Recordemos que en
época, cuando les pedían un sacrificio, porque él iba a un sacrificio, iba a ofrecer un sacrificio, ¿sí? Faltaba algo. Normalmente era en esos tiempos un cordero, ¿sí? Entonces, aquí en esto que les acabo de leer, hay demasiada sustancia para analizar. Dimensionen la obediencia de Abraham, ¿sí? Él inmediatamente entendió las cosas que tenía que hacer y sabía cómo proceder y cómo hacerlo. Aparte de que la obediencia lo señala y dijo ¿sí? Que fue al lugar temprano, ¿no? ¿Sí? Lo iba haciendo sistemáticamente. Y yo les dije, pongan atención en volveremos a vosotros. Él llevaba a Isaac, que era el sacrificio vivo, ¿sí? Sí lo llevaba, pero Isaac no lo sabía. Él sí lo sabía. Pero como buen padre, jamás angustió a su hijo. Así como nuestro buen padre jamás nos angustia más de la cuenta, ¿sí? Y así como traía ese dolor tremendo dentro de su corazón y que cada vez que se acercaba al lugar donde iba a ser sacrificado su hijo, pues él hacía más lento su caminar, hacía más lento. ¿Por qué? Porque él traía esa angustia en el corazón, ¿sí? Así como nosotros a veces traemos angustias en el corazón por nuestros hijos y les tratamos a veces de ocultar las cosas de cómo son en realidad, ¿sí? Pero no es lo adecuado. Verdaderamente tuvo que haber sido un momento muy duro, triste e impactante para Abraham. Ver a su hijo Isaac cargando sobre su hombro la leña donde él mismo iba a ser, en este caso, ofrecido en sacrificio. Y la correlación que existió, ¿sí?, fue que también Jesucristo cargó su cruz de madera, ¿sí?, y que su mismo Padre lo ofreció. Él también la cargó, él también la llevó, ¿sí? Entonces son dos tiempos de los cuales estamos hablando. Pero vean cómo el orden de Dios y cómo la planeación de Dios es perfecta. Él estaba anunciando ya en todo momento, ¿sí?, qué es lo que iba a pasar. La correlación de la profecía, la crucifixión de Jesucristo, y en todo momento Dios Padre estuvo con ambos y en ambas escenas. Podemos imaginar la tristeza de Abraham, el saber que en lugar de cordero, su hijo sería sacrificado, ¿sí? Y seguimos leyendo en el versículo 7, dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ella estaba preguntando, dice, ¿dónde está el cordero? Y respondió Abraham, Dios proveerá. Dios proveerá. Cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos, ¿sí? Pasémoslo a nuestra vida, ¿sí?, a nuestro tiempo, ¿sí? Muchas veces nos desesperamos por las cosas que pasamos, se lo repito. Solo recuerden, Dios proveerá, ¿sí? El ser humano está acostumbrado a medir, y ya lo hemos hablado muchas veces, el éxito a través de las posesiones, a través del conocimiento, ¿sí? Es lo que más ve, lo más, vamos a decir, lo menos provechoso para nuestra vida, ¿sí? Si nos hace falta, sí, claro. Nos enfermamos, ¿con qué nos curamos? Pero lo más importante es que entendamos que el Señor, y Él nos dice, ¿qué quiere? Nuestro corazón, ¿sí?, nuestra entrega, ¿sí? 2 de Corintios 5:18. 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 2
A Abraham le dolía, obviamente, que su hijo le preguntara esto, ¿sí? Él estaba inquieto, al igual que Isaac, pero su obediencia continuaba, no titubeaba. Él seguía. ¿Que hacía más largo o más tiempo? Sí. Abraham comenzaba a instruir a su hijo para adorar a Dios, porque su hijo también en este momento iba aprendiendo. Su hijo también iba aprendiendo de él, porque la obediencia al igual es transmitida. Isaac sabía cuáles eran los complementos para un sacrificio, como se los había comentado y como lo leímos, debido a que su padre no era la primera vez que lo ofrecía. Vemos cómo el ejemplo es seguido y es aprendido, más que las palabras. ¿Sí? Nótese la educación de Abraham sobre el conocimiento, cumplimiento de la palabra de Dios, así como este hombre estaba transmitiendo, ¿sí?, el conocimiento de la palabra de Dios a su hijo, él lo traspolaría. Y él obedeció. ¿Sí recuerdan que Abraham tenía otro hijo? ¿Cómo se llamaba? Ismael. Es correcto. ¿Qué le pasó a Ismael? ¿Mandé? ¿Por qué? ¿Era un hijo deseado para el Señor o no era un hijo bien visto para el Señor? Ismael no era bien visto. Ya había perdido un hijo. ¿Vale? Entonces, vemos aquí cómo él siguió obedeciendo. A lo mejor hubiese dicho, no, pero ¿por qué otro? Ya me quitaste a uno. ¿Otro? Sí, otro. ¿Sí? Entonces, ahí viene la obediencia. Y vemos muchas veces como yo les decía, los hijos aprenden de los padres. Ocupémonos. No somos perfectos como padres. No lo somos. Tampoco podemos juzgar los hijos a los padres. A lo mejor porque no nos educaron como debió. A lo mejor porque nos educaron a lo mejor de una forma muy rígida. ¿Sí? Lo dicen por ahí, rompan ciclos. ¿Sí? Rompan patrones. ¿Sí? Y la reeducación la hay y está en sus manos. ¿Sí? Así uno tiene que dar lecciones de vida a sus hijos, que vean la obediencia, que nosotros, la dependencia, el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, ¿sí? Mas no, que vean lo contrario, que vean envidia, que vean rencor, que vean como palabras obscenas, vaya que escuchen las palabras obscenas, ¿sí? Que vean la mala conducta, los rumores, el orgullo, ¿sí? Que bastante nos cuesta tanto deshacernos del orgullo, ¿sí? El altivismo, la vanidad, ¿sí? Todas esas cuestiones que estorban realmente, primeramente, a nuestras vidas como padres, y en segundo lugar, que les estorbará a nuestros hijos. Isaac estaba aprendiendo cosas buenas. Isaac estaba aprendiendo obediencia hacia el Padre y a la vez hacia el Padre Celestial. Estaba aprendiendo también de la fe, de la convicción de su Padre. ¿Sí? Cuidemos realmente todo lo que nosotros transmitamos a nuestros hijos. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí en el templo somos unos, ¿verdad? Y fuera somos otros. ¿Estamos? Yo les manejaba una palabra que decía crecimiento. ¿Sí? ¿Qué queremos? ¿Qué busca nuestro líder? Crecimiento en la iglesia. ¿Sí? ¿Y qué les dije? Dios tiene sus tiempos. ¿Sí? ¿Y por qué les digo que cuidemos esa forma de ser? Viene un nuevo miembro y ahí va.
necesito, pues, quién sabe. Aquí soy uno y afuera otro. ¿Sí? No. Si algo me ha permitido el Señor ir conociendo, y no digo que en un gran porcentaje, es la congruencia y la honestidad que uno pueda tener ante todo. ¿Sí? El Señor no puede dar crecimiento si no hay ese aprendizaje, si no hay esa obediencia, si no hay esa buena conducta de los miembros que estamos aquí. No nos va a dar crecimiento. No va a traer a otra persona. ¿Para qué? ¿Para que le veamos mal? ¿Para que no la atendamos como debe de ser? ¿Para que no lo instruyamos o no le enseñemos de la forma correcta? ¿Sí? No, definitivamente no. Isaac aprendió la lección, ¿sí? Y decía, y él se preguntaba, falta algo, falta el cordero. Y su padre le decía, él lo proveerá, Dios proveerá. Cuando Dios nos provee, es porque estamos bien y no nos dañará. Y lo sabemos, Dios no provee las cosas que nos van a hacer daño. ¿Sí? Dios no provee, si quieren ver, un empleo que nos va a hacer daño. Dios no provee, ¿sí?, un carro, una casa de lo mejor, si nos va a hacer daño. Si vamos a estar angustiados, si no vamos a saber cómo salir. Si eso nos va a impedir alabarle y glorificarle. Okay. Sigamos. Angustiado él y afligido angustiado él y afligido no abrió su boca, ¿sí? Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7, y estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. Así también Isaac nunca habló, nunca se puso. ¿Sí? ¿Sí me explico? No dijo, no, espérame tantito, ¿por qué? No, la obediencia es silenciosa, hermanos. En el momento que nosotros empecemos a poner palabra y hablemos de obediencia, nula, la obediencia es silenciosa. Y se lo repito, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Solo ejecutó, solo hizo las cosas que su padre le había encomendado. Así Abraham, así Isaac. ¿Sí? Y seguimos. En Génesis 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y llegaba el momento. Y el padre de la fe seguía ahí, bien firme, ¿sí? Seguía adelante. Abraham continuó en obediencia. Y les decía, él tenía 103 años y seguía creciendo. Isaac acepta hacer el sacrificio, ¿sí? Porque obedecía a su padre en silencio. Nuestra obediencia debe ser hasta la muerte y silenciosa. Si nosotros obedecemos a Dios, es porque hay una confianza, ¿sí?, en Él, ¿sí? Y a su vez, cuando hay confianza, como se los dije, vamos a hacer las cosas nada más y vamos a ir fluyendo y fluyendo y fluyendo, ¿sí? Y realmente les vuelvo a repetir, cuando haya pruebas no se pregunten por qué, para qué, solo callen, solo avancen, ¿sí? Y crezcan en el Señor, al igual, me lo digo para mí primeramente, ¿sí?
Porque si nos empezamos a cuestionar es que no tenemos confianza en Él, se los repito. Abraham pensaba que después de entregar a su hijo, Dios lo resucitaría en obediencia. Y fíjense bien, o sea, por eso les dije, su fe fue probada. Él conocía en cierta forma al Señor y su pensamiento en Él dijo, ok, voy a dar a mi hijo, yo sé que Él puede resucitarlo. ¿Sí? Llevaba eso, de que Él pensaba que iba a ser resucitado. No, esa no era la lección para Abraham, esa no era la prueba. ¿Sí? Entonces, él ni siquiera sabía que, los voy a repetir, ni siquiera sabía la magnitud de su fe. Entonces, aquí volvemos a recalcar la obediencia, ¿sí? Tiene que ser silenciosa. Obviamente va a ir creciendo también la fe en el Señor. Tengamos fe, ¿sí? Ya en los últimos versículos 11 al 13, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, no un cordero, un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Sí? Dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, le dijo Dios. Espérate, tranquilo, no lo extiendas. ¿Sí? Ahí empezaba, pero Abraham seguía. ¿Vamos? A veces los padres pensamos que tenemos posesión sobre nuestros hijos, ¿sí? Y es un error. Los hijos no nos pertenecen, son de Dios, ¿sí? Los hijos son prestados si lo quieren ver así, ¿sí? Es así como, ¿sí? Quiero ver qué haces con él, quiero ver qué le enseñas, quiero ver cómo le transmites, ¿sí? Yo les decía hace rato, cuidemos lo que enseñamos a nuestros hijos, ¿sí? Los golpes no son buenos, las groserías no son buenas. Muchos a veces, ¿no? Tonto, oye, eres un tonto, así no, dicen por ahí, así no, quítate, mejor yo lo hago. ¿Sí? Y no. O tenemos el falso concepto, dice, golpe y avanza, golpe y avanza, golpe y avanzas. ¿Sí? No, ni Dios, pues. O sea, ya más nosotros queremos, es mi hijo y porque es mi hijo tú te educas así y tú sigues mis reglas porque yo soy tu padre. ¿Sí? No. Todos crecemos y nuestros pensamientos empiezan a desarrollarse. Y desafortunadamente, como viene la conexión de lo que aprendimos a través de la visualización, porque el acto, el hecho, ¿sí? Es más marcado en cada persona ¿sí? que las palabras. Porque a lo mejor uno como padre le dice, no, hijo, mira, pórtate bien, así no debe de ser. Pero el hecho, no, pues ando en el cotorreo, en el desastre, lo marca más. ¿Me explico? Lo marca más. Entonces, no seamos así. Si nosotros somos rencorosos, el hijo va a ser rencoroso. No le vayas a pedir después que ya madures un poquito más o que ya maduremos un poquito más y nos demos cuenta que estamos mal. No, hijo, ¿por qué? Es que no seas así. Y volvemos a regresar. Y después queremos reeducar. ¿Sí? ¿Vieron? Bueno, no llegamos hasta ese extremo. La envidia se aprende también, ¿sí? Todo se aprende en esta vida. ¿Sí? Entonces, los hijos no nos pertenecen. Dios no tocó al hijo de Abraham. Repito, los hijos son prestados. Y si Dios no lo lastima, pues menos nosotros, la verdad. ¿Sí? Dios conoce el corazón de Abraham y él no sabía hasta dónde
Abraham, ¿sí? O sea, Abraham, perdón, corrijo, Abraham no sabía hasta dónde podía llegar esa fe en el Señor. Y realmente era una fe que iba creciendo cada vez más. Dios hace las cosas para que nosotros nos conozcamos. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Imagínense una bolsita de té. ¿Qué pasa cuando la metes al agua caliente? ¿Qué le pasa? Se empieza a pintar el agua, el agua, ¿verdad? Empieza a agarrar sabor, ¿verdad? ¿Sí? Cada uno de ustedes, vamos, es una analogía, ¿eh? Somos una bolsita de té. Y cuando entramos, a ver qué sabor tenemos, a ver de qué color pintamos, ¿sí? El agua, a ver qué tenemos dentro, ¿sí? A ver qué hay, a ver qué sale, ¿sí? ¿Y por qué se los digo? A ver qué sale. Pues porque como yo se los acabo de decir, las pruebas, ¿sí?, que todos tenemos, son para eso. A ver qué tanto hemos aprendido del Señor también. Para ver si una prueba no nos afecta demasiado y empezamos a escupir para todos lados, ¿sí? Y empezamos a tomar conductas que no debemos de tomar, ¿sí? Es para que realmente mostremos, fíjense todavía, porque es una oportunidad que Dios nos da, muestren que han aprendido de mí, muestren, ¿sí?, qué es lo que tienen, ¿sí? Adelante. Por eso hay que leer la palabra de Dios para aprender y para que cuando, yo les decía, es una analogía, cuando nos sumerjan en agua caliente, pues salgan cosas buenas. Aquí lo hemos mencionado, no hay mejor comprobación, no hay mejor testimonio que en nuestro caminar, que en nuestro actuar, que en nuestro pensar, aquí y allá afuera, ¿sí? No necesitamos andar hablando allá afuera, Dios te quiere, Dios te ama, Dios te... En su momento, tenemos que comportarnos, o tenemos que dar a notar realmente lo que sabemos. Tenemos que transmitir esa paciencia, esa seguridad de que las personas se acerquen a uno mismo, ¿sí? Y de que sepan que en uno hay, a lo mejor hay esa, voy a manejarlo así, esa situación, esa esperanza que ellos buscan, ¿sí? A mí se me quedó muy grabado una vez que fuimos a una predicación allá en el distrito, y nos decía, estamos acostumbrados de decir, Dios te ama, Jesucristo te quiere, te ama. A una persona que está en un problema y que no conoce ni Jesucristo, y nos decían, hermano, se está ahogando, aviéntale un salvavidas en este momento, aguanta, no le digas que Jesucristo lo ama porque no lo va a entender, ¿sí? Aviéntale un salvavidas primero y después le vas a enseñar que Jesucristo lo ama. Pero las personas necesitan primero otra cosa. ¿Sí necesitan de Dios? Sí necesitan de Dios, definitivamente. Pero tranquilos, paso a pasito, porque lo único que vas a corrobar es un choque en su mente. Realmente no vas a hacer nada bueno. A veces creemos estar bien, pero las pruebas, como les dije, revelan lo que somos, lo que tenemos, ¿sí? Y realmente, yo como conclusión, ¿qué les puedo decir, hermanos? Lo siguiente. Y lo resumí así. Siempre hablo a veces de indicadores. Y dije lo siguiente, lo que les dije. Cuando crecemos, ¿sí? Y no económicamente, hermanos, ¿sí? No en una posición laboral, ¿sí? No en conocimiento, ¿sí? Cuando crecemos, pero en la palabra de Dios, ¿sí? Eso es igual, ¿sí? O eso nos va a decir qué tanto obedecemos al Señor. Ese es mi indicador, ¿sí? El crecimiento que yo tenga, ¿sí? En lo espiritual,
va a definir cuánto obedezco al Señor. ¿No? Entonces, hermanos, pues este fue lo que Dios permitió que escucháramos. Y por último, trabajemos un poco más en la lectura de la palabra de Dios para tener un poco más de conocimiento día con día. Y les repito, me gusta esa analogía. Cuando nos sumergen, pintemos de un color agradable el agua, ¿sí? Y hacemos un sabor agradable, ¿sí? Para todos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.